recorramos la obra del fotógrafo que desnudó la noche. Además, les vamos a platicar acerca de la producción editorial en sistema braille en nuestro país en este lunes de reporteros. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Laura Barrera, qué placer que estés aquí, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y vamos a iniciar con la hora cultural de la televisión mexicana, con algo que tiene mucho que ver con lo que somos y cómo evolucionamos como sociedad, como seres humanos, así es, porque el idioma es un ente vivo en constante evolución, en constante cambio. Y es un claro ejemplo de lo que somos, y esto se refleja también en los diccionarios. Y bueno, de ahí la importancia de conocer esta evolución de la que habla Rafa. Vamos a ver. Nuestro vocabulario varía con respecto a otros dialectos de la lengua española hablados en otros países e incluso en nuestra propia nación. Una palabra puede tener distintas acepciones de acuerdo al territorio. En un esfuerzo por documentar el léxico del México contemporáneo, la Academia Mexicana de la Lengua publica el Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos. Puede haber, Rodrigo, mucha más cercanía entre el español que se habla en Chiapas y el que se habla en Guatemala, el que se habla en Chiapas y el que se habla en Sonora o Chihuahua, que a su vez puede ser más cercano al español que se habla en el sur de los Estados Unidos. Los mexicanos utilizamos la lengua española, particularmente en lo que hace al léxico y algunas derivaciones del léxico, como pueden ser las locuciones adverbiales o ciertos elementos fraseológicos. De acuerdo con el escritor, narrador y actual dirigente de la Academia, se ha tomado un criterio relativo para su realización. Es un diccionario sincrónico o bien un documento que representa el español actual de México, y en él se incluye la voz de al menos 4 generaciones. Y por otra parte, no incluye voces que todavía no se han asentado con suficiente firmeza en la lengua y que a lo mejor lo hacen dentro de 4, 5, 6 años. La lengua es un organismo vivo que está en continuo cambio. De todas maneras, esta es como una fotografía que nos da cuenta de un momento específico de la lengua. Es un diccionario identitario y lo es porque la lengua es identitaria. Por ahí alguna cronista tituló una reseña de este libro diciendo: dime cómo hablas y te diré quién eres. A su vez, esta es una actualización de un ejemplar publicado hace poco más de una década. Este material también contiene algunas marcas de uso y marcas territoriales. Este es un diccionario científico, no es de ninguna manera puritano ni prescriptivo, es descriptivo. Y entonces, claro, usa voces populares, voces obscenas, voces cultas, voces coloquiales, voces afectivas. Disponemos de una gran cantidad de corpus, sobre todo gracias a las plataformas electrónicas, que nos permiten saber con más certidumbre cuándo se usa una palabra, si esa palabra pertenece más a la lengua oral o a la lengua escrita, se usa más en un contexto formal o en un contexto coloquial, y sobre todo qué frecuencia tiene con respecto a otras voces. El Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos se publica bajo el sello de Espasa, de Grupo Planeta. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ruletear, maicear, papalotear, que anda uno así medio distraído, deja estar papaloteando. Conocer nuestro idioma es fascinante, y también no todas las palabras nos tienen que gustar. Finalmente, claro, cuando uno es ávido lector, de repente se topa con algunas que consideramos en algún momento barbarismos, y de repente ya son palabras del habla cotidiana. Entonces sí, de repente nos topamos con esta viveza que tiene nuestro idioma. Lo que dice Gonzalo Celoy me parece fundamental. La Academia describe lo que pasa, no dice si está bien, no juzga, no levanta una cuestión moral, sino dice, bueno, así se dice, así lo dicen, así lo hablan, nada más por ahí. No importa si está chido o está gacho, pero ahí está ya reconocido como los mexicanismos. Y cambiamos de tema porque la radio vive en México, como todo el mundo, un momento muy importante. Y se prepara para una celebración que va a resonar entre ondas hertzianas. Gracias a su amplia cobertura nacional, su diversidad de contenidos y su capacidad para dar cabida a la pluralidad de voces de nuestro país, la radio sigue ocupando un lugar predilecto en nuestras vidas.
De eso está convencido el periodista Jesús Alejo Santiago, director general de Radio Educación, institución radiofónica que a lo largo de esta jornada realizó diversas actividades para conmemorar el Día Mundial de la Radio. Estamos conscientes de que son las audiencias en las que se debe despertar la conciencia de la importancia que puede tener el trabajo que estamos desarrollando desde la radio. Este año, además, hay que recordar, tiene como lema Radio y Paz, lo que sin duda representa mucho del esfuerzo que se está desarrollando a lo largo y ancho del país. En el marco de esta conmemoración, la radiodifusora dio a conocer que la 14ª edición de la Bienal Internacional de Radio es un hecho. El encuentro radiofónico, nacido en 1996 y considerado uno de los más importantes en América Latina, se llevará a cabo en el estado de Tlaxcala en el mes de septiembre y tendrá como eje temático Cultura para la Paz, periodismo radiofónico para la interculturalidad. Vamos a tener una bienal que apueste por el diálogo, una bienal además, por supuesto, a partir de mi propia deformación periodística, una que se sustente en el trabajo periodístico. El anuncio se realizó esta mañana desde el Museo de la Radio de Tlaxcala, ubicado al interior del Centro de las Artes de esa ciudad. Trataremos de hacer talleres en ese espacio, también talleres virtuales, talleres en línea, porque ya la nueva realidad así nos está llevando. Parte de la programación especial que Radio Educación preparó para este Día Mundial de la Radio puede verse y escucharse en sus redes sociales y en su sitio web. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Ahora hablaremos de algo que tiene que ver con el papel social de la fotografía. Su futuro, sus medios de consumo, todos estos temas de reflexión que llegan al centro de la imagen. La diversidad de prácticas, trayectorias, identidades y reflexionar sobre el quehacer fotográfico son algunos de los ejes que seguirá el Centro de la Imagen para este año. En el caso del Centro de la Imagen hay dos programas pilares que rigen la programación. Uno es la Bienal de Fotografía y el otro es Fotoseptiembre, Festival Internacional de Fotografía de México. Ambos son proyectos bienales, entonces un año es uno y al siguiente año es el otro. Eso básicamente yo te diría que es lo que organiza un poco la programación, porque son proyectos tan relevantes que ocupan la mitad del año en términos expositivos. El resto del año más bien se organiza también con líneas de investigación curatoriales o editoriales según los temas que tengamos presentes y los objetivos. La Bienal de Fotografía, evento que despierta siempre los comentarios y reflexiones más apasionados, vendrá acompañada por una selección de las obras ganadoras de ediciones anteriores. La Bienal surge como un mecanismo de validación de la fotografía como una disciplina artística. Entonces, 43 años después, nos queremos preguntar cuál es el papel ahora de la Bienal de Fotografía cuando ahora es mucho más fácil difundir para una persona su producción fotográfica en un sitio web, en las redes sociales. Luna Córnea presentará en marzo su número 38. En abril llega una muestra sobre la cultura visual en torno a la lucha contra el VIH en México. Se tendrá la obra de Tufik Yazbek. Se rendirá un homenaje a Héctor García Cobo y Bob Schalvik. Además, se pondrá atención a la producción de las mujeres, empezando con Gloria Frausto y Ángeles Torrejón. Me parecía importante que en la programación del Centro de la Imagen pudiéramos revisitar y revalorar trayectorias de mujeres fotógrafas que por alguna razón o disminuyeron su producción fotográfica o la suspendieron, ¿no? Empezamos con Gloria Frausto, que fue una de las fotógrafas que participaron en esta exposición Autorretrato con Conciencia que curó Karen Cordero y que justo detuvo su producción fotográfica a principios de los 90. Ella estudió foto con Lázaro Blanco en los talleres de fotografía de Casa del Lago en los 80s, en la década de los 80s, y dejó de producir a principios de los 90 justo cuando se convirtió en mamá. Y la otra mujer que vamos a revisitar este año, en el segundo semestre del año, es Ángeles Torrejón, cuya producción creo que ella es mucho más conocida por la serie de mujeres zapatistas, pero me gustaría ampliar, que podamos conocer qué más ha hecho, además de esa serie tan emblemática, porque creo que muchas carreras quedan reducidas a ciertas fotografías. Además, el Centro de la Imagen continuará fortaleciendo la plataforma de imágenes contemporáneas con un intercambio entre Alemania y México. Se convocará el Premio Nacional de Ensayo Fotográfico 2023 y organizará en octubre la 7ª edición del Encuentro Nacional de Investigación sobre Fotografía.
Noticias 22, Alberto Aranda. Hay que en épocas de muros, Laura, todavía están construyendo puentes y esto es muy interesante porque no hay frontera que el arte no pueda derribar. Efectivamente, vamos a ver un ejemplo de ello en la siguiente nota. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en colaboración con Altamed, presentaron el catálogo Construyendo Puentes en Época de Muros, arte chicano-mexicano de Los Ángeles a México. Eso es lo que a mí me emociona, ver que algo que yo trabajé en el 1978 ahora se está volviendo realidad. Pero es desde entonces, es el trabajo que se ha hecho. La obra editorial es el resultado de la exposición que lleva el mismo nombre, la más amplia y relevante muestra de su tipo exhibida en México. Estoy muy orgulloso que soy parte de probablemente la colección más importante de arte chicano en el país y la primera de esa magnitud que viene a México. Esta publicación congrega la obra de más de 20 artistas chicanos, quienes representan a través de su trabajo su visión de los estereotipos raciales, culturales y fronterizos entre México y Estados Unidos. Ser chicano es una selección política, porque hay, muchísimos mexicanos que no son chicanos en Estados Unidos, que no se consideran chicanos. Entonces, para ser chicano, tienes que escoger ser chicano y escoger la política chicana que tiene que ver con los derechos humanos. Este es solo el primer paso de muchos proyectos a futuro. Roberto Gil nos compartió que se busca traer una exposición al Festival Cervantino. Además, también se plantea crear un museo de arte chicano en Los Ángeles. Noticias 22, Julio López. Descubrir lo que guarda el reflejo de lo invisible nos permite echar un vistazo a través del tiempo. De manera particular con la obra de Arnaldo Cohen. Un panorama completo de la producción del artista Arnaldo Cohen ofrece el libro Reflejos de lo Invisible, que va desde la pintura, gráfica, joyería, murales, performance, así como sus colaboraciones con otros creadores. Este libro va a cubrir precisamente el poder entrar, pues en principio, a todas esas obras del pasado que se ven en el presente y a otras presentes, actuales, que vienen del pasado. La obra reúne ensayos de especialistas, así como un extenso material de fotografías de archivo que da cuenta de los procesos de experimentación del artista mexicano, perteneciente a la generación de la ruptura. Cuando me falta la creatividad, recurro al pasado a ver si me inspira algo. Y lo que pasa es que yo no me sé copiar ni a mí mismo. Esta publicación es un adelanto de la muestra que se montará en el mes de mayo en el Museo de Arte Moderno. Se podría pensar que el libro es como un catálogo de esa exposición, porque vamos a tratar de cubrir con obra de cada época, pues todo el material que consigamos y además pues hacer una especie de visión del archivo, de fotografías o de apuntes en fin. Con su trabajo, Arnaldo Cohen ha colaborado en la construcción de la imagen contemporánea de México en el mundo. Para mí el arte es como el amor y la sabiduría, aquello inefable que se sobrepone a los límites de la razón. Noticias 22, Óscar Cortés. En la conferencia de prensa de Palacio Nacional esta mañana, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, informó que las obras del Tren Maya combinan la protección del patrimonio arqueológico con la más sofisticada ingeniería del mundo. Asimismo, subrayó que la dependencia a su cargo
junto con el Fonatur, va a construir un viaducto elevado para proteger el suelo kárstico de una región y un corredor ecoarqueológico. Además, destacó los esfuerzos que se llevan a cabo para la apertura del sitio arqueológico Paamul II. Y con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Tenemos más aquí en Noticias 22. Y líbranos del mal. ¿Cómo fue que lograste entrar a esta novela? Me gustan mucho los personajes extranjeros, los personajes que no terminan de encajar su mundo. Generalmente cuando empiezo un cuento, sé cómo empieza y cómo termina. Háblanos de esa biblioteca. Aquellas bibliotecas del Antiguo Egipto, de Mesopotamia, eran bibliotecas asociadas a colecciones reales. Grandes personalidades platican con Silvia Lemus en los nuevos capítulos de Tratos y Retratos. Miércoles, 22 horas. Takumi Harada es un pitcher de béisbol muy talentoso. Strike 1. ¡Pero qué buen lanzamiento! Sin embargo, ha perdido la esperanza en su propio talento. Por favor, Takumi, habla con Go. Dile que no tiene talento para jugar. ¡Eso fue increíble! Hasta que conoce a Go Nagakura, un receptor que puede recibir el lanzamiento a toda velocidad. Y quizá juntos puedan encontrar lo que se conoce como battery en el mundo del béisbol, que es la combinación perfecta entre pitcher y catcher. Así que ustedes dos han estado practicando bastante, ¿eh? Sí. Battery, en anime, miércoles 23:30 horas. Historia, cultura, política y antropología feminista se redimensionan en esta publicación. Con el objetivo de poner a disposición de estudiantes y público interesado artículos difíciles de conseguir, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, publica Dimensiones de la Diferencia, Género y Política, una antología con textos de Marta Lamas que se remontan hasta mediados de los años 80 del siglo XX. Una propuesta dividida en 3 partes. Uno es artículos que tienen que ver con antropología feminista y género, que son como 7 artículos. Una segunda sección que llamamos política sexual, en donde están todos estos temas que han sido mis batallas políticas, ¿no? El aborto, la defensa de las trabajadoras sexuales, la lucha a favor de la diversidad sexual. La quinta sección, que se llama feminismo, historia, cultura y política. El volumen es a la vez una oportunidad de poner en perspectiva la evolución del movimiento feminista que, de acuerdo con Marta Lamas, estaba caracterizado en sus primeros años por una mayor homogeneidad, reuniendo a feministas mayormente universitarias, de clase media y predominantemente de izquierda, a una pluralización de posiciones que define como los feminismos. La doctora en antropología también reflexiona sobre el valor republicano de la igualdad que, en todo caso, no entra en contraposición con la idea de igualdad. Hay, pues, opina que complejizar esta dicotomía. Hay una teórica que es John Scott, que siempre ha dicho que, digamos, las mujeres no podemos renunciar a nuestra diferencia frente a los hombres, ¿no? Pero al mismo tiempo somos iguales que los hombres como seres humanos. Y eso le pasa a los indígenas, le pasa a los trans, le pasa a los gays, que no van a renunciar a su diferencia y a luchar porque su diferencia no conlleve discriminación. Por otro lado, Marta Lamas ve en la cultura un punto central para avanzar en materia de la lucha feminista. Pero necesitamos más diversidad y esos son recursos, ¿no? Y entonces las personas piensan que la cultura es como un lujo, ¿no? Y la cultura es la palanca para transformar las mentalidades y mientras no cambien las mentalidades no va a cambiar las relaciones entre los seres humanos. Entonces, si queremos una sociedad más igualitaria, más tolerante, más respetuosa, se necesita hacer todo un proyecto, digamos, de política pública. Dimensiones de la Diferencia, Género y Política, publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, aparece en una edición física y una versión digital que se puede descargar de manera gratuita en el sitio electrónico de CLACSO en la sección Publicaciones. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Y seguimos con temas que tienen que ver con mujeres. Esto llama la atención. Las mujeres encabezan la demanda por la carrera fúnebre. Vamos a ver. Las mujeres han sido atraídas hacia una carrera que, para algunas personas, puede resultar sobrecogedora. Se trata de las ciencias funerarias y mortuorias que, al menos en Estados Unidos, prometen un salario decente, reportó recientemente The Economist. Las tradiciones funerarias habían permanecido inalteradas durante casi todo el siglo XX y los entierros eran la práctica común, pero hoy en día los estadounidenses han optado por la cremación, al ser una alternativa más barata y flexible, provocando así el cierre de más de 1,000 casas funerarias. De hecho, la inscripción a escuelas mortuorias cayó casi 20% entre 2011 y 2018, pero repentinamente, en 2021, 1,500 embalsamadores y directores funerarios egresaron de estos programas acreditados, de los que 70% fueron mujeres. Esto cambió el panorama de los servicios funerarios en Estados Unidos. Ya no son solo hombres blancos los que dirigen estas casas, que también dejaron de ser negocios familiares exclusivos. La revitalización de la industria ha estado a cargo de las mujeres, quienes han tenido éxito como directoras funerarias, al poner énfasis en el servicio personalizado, en lugar de ofrecer un catálogo de opciones repetidas de memoria. Pero, ¿qué las atrae hacia esta fúnebre profesión? Laylee McMorrow, presidenta del Worsham College of Mortuary Science en Illinois y del Consejo de Acreditación de Escuelas Mortuorias, explicó a The Economist que las mujeres son más empáticas que los hombres. Tienes que hacer una conexión con la gente de inmediato, porque tienes una ventana muy pequeña de tiempo para obtener mucha información. Quizás la razón más poderosa es que la carrera dura solo 2 años, es menos costosa y el empleo está prácticamente garantizado. Así es que, aunque los cascarrabias de la industria exclamen su escepticismo y cuestionen si las mujeres pueden levantar un cuerpo, Laylee responde: sí, es solo cuestión de entrenamiento. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. El arte enaltece el espíritu y a pesar de los sucesos que se viven hoy en Turquía, una de sus principales compañías de danza se presentará en nuestro país. La cultura turca tomará por una sola noche el Coloso de Reforma. 40 bailarines en escena de la Compañía Nacional de Turquía nos sumergirán en un viaje histórico de 2 siglos con el espectáculo Dance of Epics. Todo esto mostrado mediante danzas de diferentes tipos, folclóricas, acrobáticas, clásicas. A lo largo de toda la presentación van narrando ahora sí que la historia turca, y a su vez en las pantallas del auditorio vamos a poder ir leyendo una pequeña descripción para que junto con lo visual se complemente. México será por el momento el único país latinoamericano que verá esta nueva edición dirigida por Serhat Turak. Su desarrollo conllevó aproximadamente 18 meses de investigación y la labor de un centenar de artistas de origen turco y azerbaiyano. Lo que llevó más tiempo, independientemente de los ensayos y ahora sí que todo lo que es lo artístico y los vestuarios, fue la investigación. 18 meses de investigación para poder sacar lo mejor de la historia turca y poderlo presentar. Empezamos con el Auditorio Nacional, que es como ahora sí que el parteaguas, y de ahí nos vamos al interior de la República. Tenemos fechas en Monterrey, tenemos fechas en Torreón, fecha en Guadalajara. La cita para el público de la capital es el próximo miércoles 15 de febrero a las 8:30 de la noche en el Auditorio Nacional. Los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y bueno, si ustedes quieren hacer donaciones en especie en la Plaza de la Mexicanidad, en el Centro Histórico, en el caso de la Ciudad de México, ahí se pueden hacer aportaciones para el pueblo turco. México está haciendo una labor de verdad fenomenal, Rafa. Muy solidario. Yo creo que de gran reconocimiento, un país que se encuentra muy lejos, que tiene mucha experiencia en estos temas. Los binomios caninos que se han enviado han encontrado varias personas vivas, también desafortunadamente fallecidas, y también han levantado cantidades importantes de escombros. Así que bueno, pues una felicitación a todos los mexicanos que se encuentran allá, mexicanos, mexicanas que están haciendo un trabajo extraordinario. Y vamos a otra parte del mundo, vamos con otro tipo de información, vamos a Rincón Nippon. Vamos
Vamos a hablar de uno de los estrenos fílmicos más esperados. Konnichiwa amigos, soy Miri Murasaki y hoy en Rincón Nippon les traigo curiosidades de uno de los estrenos más esperados del año. El proyecto del que hablaremos es la última película de Makoto Shinkai, titulado Suzume no Tojimari. Seguramente has escuchado de esta cinta, pues se ha hecho famosa por ser nominada para el Oso de Oro y Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Primera película de animación japonesa en competir desde El viaje de Chihiro en el año 2002. Su producción comenzó en los tiempos que se declaró pandemia por coronavirus, por lo que la búsqueda de locaciones se vio limitada. Al final se eligió la ubicación de Kyushu como lugar de origen para la protagonista. Makoto Shinkai comentó para la revista Eiga que en esta nueva historia las relaciones entre los personajes las construyó a partir de una nueva madurez que adquirió conviviendo con sus hijos al verlos crecer. El tema en el que se basa esta historia es el terremoto y tsunami que ocurrieron en Japón en el año 2011, ya que considera que estos eventos no solo se reescribieron en los corazones de las personas afectadas, sino también en la historia de Japón como país. En sus obras en general no hay villanos. Shinkai piensa que ya existe mucha gente mala en el mundo real, así que no cree necesario que aparezcan en sus creaciones. En redes sociales como TikTok e Instagram, el tema principal de la película ya es viral y está a cargo del grupo Radwimps, como ya es costumbre. Pero en esta ocasión colaboró con el compositor de cine Kazuma Jinouchi, quien también es conocido por haber participado en proyectos importantes como Halo. Además, esta pieza es interpretada por la famosa TikToker Toa Cabez, quien se encuentra muy feliz de ser parte de la visión del mundo del director Shinkai. Esperamos su estreno en abril de este año. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Arigato, Miri. Y ahora nos vamos a España, que celebró este fin de semana lo mejor del séptimo arte. Bienvenidos y bienvenidas a la 37ª edición de los Premios Goya. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España reconoció lo mejor del séptimo arte en aquel país con la 37ª entrega del busto de bronce de Francisco de Goya. La ceremonia se realizó en el Auditorio de Andalucía de Sevilla y por primera vez en cada categoría contendieron al menos 5 nominados. Entregamos el Goya de honor de la Academia de Cine al maravilloso Carlos Saura. Para comenzar, la máxima fiesta del cine español inició rindiendo un homenaje póstumo a Carlos Saura, quien falleciera el pasado viernes 10 de febrero, un día antes de recibir el Goya de honor. Familiares leyeron el discurso con el que habría aceptado el premio. Mucha pena de no poder estar ahí saboreándolo con todos vosotros y vosotras. Carlos Saura, muchas gracias. 5 lobitos tuvo la loba. 5 lobitos de Alauda Ruiz de Azúa llegó con 11 nominaciones y solo obtuvo el Goya en 3 categorías: Mejor Actriz, Mejor Directora Nobel y Mejor Actriz Protagonista. 5 lobitos. ¿Tú por qué estás aquí? Eso no se pregunta. Por su parte, Modelo 77 de Alberto Rodríguez, con 16 nominaciones, alzó 5 premios en total: Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejores Efectos Especiales, Mejor Dirección del Arte, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Dirección de Producción. Y el Goya es para... La favorita para ganar el Oscar a Mejor Película en Habla Hispana, Argentina 1985 de Santiago Mitre, se alzó con el Goya a Mejor Película Iberoamericana. Para sorpresa de muchos, la ganadora del Oso de Oro en la Berlinale y también candidata al Oscar, Alcarrás, de Carla Simón, se fue con las manos vacías. Carla Simón, felicidades. Y el Goya a la mejor película es para... La gran ganadora de la noche fue Asbestas, del cineasta Rodrigo Sorogoyen. El thriller, protagonizado por Denis Menochet y María Foix, obtuvo 9 premios en total, entre ellos Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Guión y Mejor Película. Habrá quien asegure que la capital andaluza trae buena suerte al cineasta madrileño, pues recordemos que en 2019, cuando los Goya también visitaron Sevilla, obtuvo el premio a Mejor Dirección por El Reino. Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Los caballos salvajes que aparecen en la película... La semiótica de las calles llega a Debate 22 para descubrir cómo escribimos la ciudad. Javier Aranda Luna platica con María Teresa Olalde del Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo de la UNAM, Casa del Tiempo de la UNAM. De la UAM, perdón, de la UAM, corrijo claramente, muchas gracias. Y es la UAM Azcapotzalco. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Y con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Sigan en sintonía. Volvemos. Usted es el hombre más raro, más misterioso que he conocido. Un hombre que entregó su alma a la patria. Igualdad de todos ante la ley. Dispuesto a cambiar el destino de la nación. Ahora resulta que la iglesia es la causa de la miseria del pueblo. Melchor Ocampo, una vida. Tú vas a tener que acabar lo que nosotros empezamos. En series estelares, domingos 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Hagamos una pausa del ajetreo cotidiano para recorrer el sendero del poeta. Como si fueran susurros, el artista Martín Soto Climent produjo mensajes a través de sus obras que reflexionan sobre la dinámica tan acelerada en la que vive el ser humano en la exposición El Sendero del Poeta. La existencia humana en realidad no necesita de tanta velocidad. No nacimos en este hermosísimo planeta para producir, para levantarnos cada mañana a producir y transformarlo. En realidad está todo hecho para que podamos convivir entre seres humanos y animales, especies, plantas y todo. Y creo que hacia allá van los nuevos paradigmas. Cada una de las 24 obras que conforman esta exposición tienen una carga simbólica, poética y estética, que al estar fuera de su lugar común, permiten cuestionar su material, origen y propósito. Se trata de mover a la mente, al organismo y de alguna manera que el arte permee, entre en el espectador y se sume a su propia historia. Son piezas delicadas que reaccionan al movimiento, a la fuerza de la gravedad, al viento y al paso del ser humano. Es extremadamente frágil, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De hacer sentir esa fragilidad, porque la vida es frágil. Nos hemos ido acostumbrando un poco a esta imagen de repetición, ¿no? De producción masiva o industrial, y precisamente yo creo que el arte es uno de los pocos espacios humanos donde podemos expresar y hablar de otras cosas. Este discurso sobre la fragilidad permanecerá hasta el 30 de abril en el Museo de la Ciudad de México. Con imágenes de Óscar López, Juan Carlos Valencia, informó Óscar Cortés. Él desnudó la noche y la inmortalizó en su lente. A los 16 años, Juan Ponce cambió el oficio de zapatero al que estaba destinado para tomar una cámara e irse a fotografiar la noche. Y ahora, 60 años de creación, se exhiben en la muestra El fotógrafo que desnudó la noche. Vamos a conocerla. Su hermano trabajaba en los laboratorios Kodak y un buen día el ímpetu juvenil lo llevó hasta el camerino de la vedette Norma Lee, en un cabaret de la colonia Doctores. Iniciaba así una carrera ante cuya cámara desfilarían innumerables beldades como Brigitte Aubé, Rocío Rilke, Floriela, Laura León, Irma Serrano y Lin May, por mencionar algunas.
pues yo voy a agarrar su cámara un día y le voy a pedir permiso al gerente, ¿no? Que si me deja tomar unas fotos. Y así empezamos. Dije, oye, fíjate que quiero tomarle unas fotos como ya éramos clientes, muy asiduos ahí al cabaret. Empecé yo en este cabaret que se llama el Club de los Artistas, y luego ya seguía en todos los demás, ¿no? Siglo XX, Tío Sam, todos esos. Aquellas primeras incursiones produjeron imágenes que mostraba en su barrio, y así llegó la oferta de publicarlas. Y entonces yo llevaba las fotos ahí a enseñarlas a mi barrio, a Tepito. Y de ahí surgió que yo me hice reportero. Entonces, viendo las fotos, mi amigo me dice, a ver, ¿qué traes ahora de fotos, Ponce? Ya las empezamos a ver. Y llega el tío, que le decían Paco el Elegante. Y dice, a ver, ¿qué están viendo? ¿Qué? Dice, no, pues las fotos que toma Juan en los cabarets. A ver. Y rápidamente dice, ¿quieres publicarlas? Fue así como llegó con el Chato Azcona en el periódico El Metropolitano. Juan Ponce no estuvo exento de la competencia profesional en su juventud, en aquel entonces dominada por fotógrafos consagrados del medio como Chucho Magaña, con quien años después trabaría amistad. El tiempo también trajo el reconocimiento y la confianza de las artistas de cabaret, con quienes tiene infinidad de anécdotas, como una muy particular con Irma Serrano. Llego yo y le empiezo a tomar sus fotos y le digo, oye, señor, vamos a hacer otro cambio, por favor, de ropa, ¿no? Traigo para hacer unos cambios de ropa. Ah, sí, hijo. Estaba yo, digo, muy joven. Entonces, va y se cambia y llega en una bata, mano, sin nada, desnuda, nomás la batita abierta. Y tal fue mi asombro, que le dije, señora, qué bello cuerpo, ¿no? Pues todo el mundo la conocíamos vestida y en el teatro, ¿no? Yo ya le había hecho algunas fotos de teatro. Y entonces ella, yo creo que eso me ayudó porque tomé muchas fotos de teatro. La muestra Juan Ponce, el fotógrafo que desnudó la noche, estará abierta en la Galería RAB 63 hasta el próximo 4 de marzo. La entrada es libre. El Zarco y sus plateados merodean de nueva cuenta al evocar la memoria de su creador. Referente literario del siglo XIX y un revolucionario de su tiempo, Ignacio Manuel Altamirano, oriundo de Tixla Guerrero, emprendió un largo camino en el campo de la poesía, la novela, la historia y la crítica. El idioma español formalmente llegaría a su vida en la etapa de la adolescencia, pues en 1849 ganó una beca en el Instituto Literario de Toluca. Su amor por las letras le llevó incluso a traducir textos del francés al español. Tiempo después, también le merecería ser el bibliotecario del instituto. Quizá el gran parteaguas de su vida como estudiante fue conocer a Ignacio Ramírez, el nigromante. Él sembraría en Altamirano un gran interés por la política y particularmente en la lucha liberal. En los últimos estertores del gobierno de Antonio López de Santa Anna, Manuel pausó su formación para integrarse al levantamiento armado en la Revolución de Ayutla. A la caída del general, no tardaría en retomar sus estudios en jurisprudencia. Su vida política y académica fueron intermitentes, pues, llegada la Guerra de Reforma, dejó sus estudios nuevamente y años más tarde se tituló como abogado. Su profesión se entremezclaba con sus cualidades envidiables de rétor, haciéndole uno de los mejores oradores que ha visto la nación. Terminado el conflicto, se abocó a la enseñanza e impulsó la educación laica. Entre sus trabajos más reconocidos figuran La Navidad en las Montañas, publicada en 1871, El Zarco, publicado 8 años después de su muerte, o la novela inconclusa Atenea. Altamirano también estuvo presente en el campo del periodismo, pues junto con otros personajes fundó algunas publicaciones de gran incidencia como El Renacimiento, El Correo de México y El Nigromante. Ejerció como diputado en el Congreso de la Unión y como titular de la Procuraduría General de la República, además de trabajar como diplomático en otras naciones. El deterioro de su salud causado por la diabetes provocó su muerte en 1893, cuando realizaba un viaje de trabajo en Italia. Desde la década de los años 30, sus restos yacen en la Rotonda de las Personas Ilustres. Hoy recordamos a Ignacio Manuel Altamirano a exactamente 130 años de su partida. Noticias 22, Rodrigo Peredo.
4 gatos le echaron el ojo al Chapulín. El resultado, una tertulia literaria. Una selección de títulos de la Biblioteca de Chapulín de la colección de libros UNAM fue galardonada con el reconocimiento Rescate Editorial de la Fundación Cuatro Gatos 2023, asociación estadounidense que alienta la recuperación de obras literarias iberoamericanas con alto valor estético e histórico, dirigidas al público infantil y juvenil. Esta colección completa hacía más de 3 décadas a la que no se podía tener acceso, más que por supuesto en bibliotecas, y el objetivo fue ponerlos en circulación de nuevo, con un propósito, darle a las infancias actuales ese derecho a estar también vinculadas con su patrimonio histórico. La Biblioteca de Chapulín tiene su origen en la década de los 40 y es considerada uno de los proyectos editoriales más importantes que la Secretaría de Educación Pública destinó a la niñez mexicana. La idea fue reunir autores, traductores e ilustradores nacionales e internacionales, quienes imprimieron una variedad de temas, estrategias narrativas y repertorios visuales en esta colección que cuenta con 15 títulos. Por ejemplo, tenemos del Caballito Jorobado, que es un libro, autoría, la historia, el cuento de Piotr Pavlovich Yerkov, pero que tiene ilustraciones de Angelina Belov. Angelina Belov, esta muralista que estuvo también muy vinculada a México por Diego Rivera, rusa, ella. En abril de 2022, la UNAM lanzó en edición facsimilar 3 de estos libros. El Caballito Jorobado, La Máscara que Hablaba, de Alfredo Cardona Peña, con ilustraciones de Jesús Escobedo, y El Niño de Mazapán y la Mariposa de Cristal, de Magda Donato, con ilustraciones del artista José Chávez Morado. Estos 2 últimos, reconocidos por la Fundación Cuatro Gatos. Historias que tienen muchísima vigencia, además de lo que decía de la parte plástica de la obra gráfica, que tiene un inmenso valor en sí mismo. Libros UNAM publicará 3 títulos más este 2023 y más adelante la colección completa. Noticias 22, Karen Rivera. Tenemos una muy breve pausa. Siguen en sus lugares, es lunes de reporteros, ya está aquí Oscar Cortés. La vida deja marcas en la ciudad. Son las cicatrices de miles de historias que hay para contar. Lo que estamos transmitiendo es una parte importante de nuestra vida. Cuando sos niño fantaseás y podés ser 1000 cosas. Puedes ser un pirata, puedes ser un jugador de fútbol. Creo que desde mi lugar es donde más puedo aportar. No es un ambiente fácil como ninguno, que a poquito se van metiendo y se van ganando el respeto de todos. La piel de la ciudad. Nuevos capítulos, lunes, 18 horas. La ciencia y tecnología al alcance de tu mano. Bueno, en términos de estadística tenemos más datos, tenemos más información, pero también implica un reto. Pepe Gordon y sus invitados nos despertarán la curiosidad e imaginación revelando los enigmas del universo. Escuchamos un sonido, es una liberación de energía. Uno de los materiales tiene que ver con el sol y con las estrellas. La oveja eléctrica, martes, 21 a 30 horas. Rules for honor don't tell you have to be good, just upright. If you want to make money, there's ways to do it. Una serie que nos sumerge en las redes de distribución, producción y comercialización de una de las drogas más vendidas del mundo. Creer que tu voluntad es tuya, creer que has logrado algo a espaldas del Señor. 000, sábados, 21 horas. If you want to kill, there are motives and method. La cuenta regresiva comenzó y este flashpoint puede cambiar el universo como lo conocemos. Un nuevo horizonte se dibuja para los personajes de DC Comics. Hace algunas semanas, James Gunn anunció la nueva línea de películas y series que se preparan para dar continuidad al universo cinematográfico de DC Studios. Entre esas producciones, mencionó, se conserva The Flash, un largometraje que reiniciará todo lo que hemos visto hasta ahora.
Ayer, en el marco del Super Bowl, se reveló un primer vistazo de esta película dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Ezra Miller. El tráiler llega después de años de polémica y despidos, con imágenes ya conocidas por el público de la invasión del General Zod al planeta Tierra en El Hombre de Acero. Aunque no se conoce mucho sobre la trama, podemos suponer que estamos ante una nueva versión del Flashpoint, aquella serie de cómics publicada en 2011 en la que Barry Allen fue testigo de diversas alteraciones en la línea del tiempo. Ahora en el cine, tal y como lo hemos visto en el universo de Marvel, aquí nuevos y viejos rostros de las películas de superhéroes saldrán a la luz. En el avance de poco más de 3 minutos podemos ver el regreso de Michael Keaton y Ben Affleck, ambos como Batman, y la revelación de Sasha Calle como Kara Zor-El, conocida por su seudónimo Supergirl. The Flash llegará a la pantalla grande en junio de este año. Habrá que ver qué le depara a los miembros de la Liga de la Justicia y a sus enemigos en el tan explotado cine de superhéroes. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Hoy en Lunes de Reporteros, Óscar Cortés nos tiene un tema muy interesante, el sistema Braille en la enseñanza, en la publicación. Vamos a ver qué es lo que investigó. En efecto, Laura, ya está aquí Óscar Cortés. Muy buenas noches, Óscar. ¿Qué tal? Qué gran Rafa? tema, porque estamos hablando, sí, de un sistema de lectura para personas con discapacidad visual, pero también de la necesidad de acercarse al conocimiento, de acercarse a la cultura en general a través de esto que de alguna manera está impreso también o está grabado. Sí, tal cual está grabado y además hay que tomar en cuenta que a pesar de que hay muchísimas herramientas tecnológicas, por ejemplo, la tecnología parlante que prácticamente está en todos lados, pasó también a mediados del siglo pasado, por ejemplo, con los cassettes, que a veces ellos dejaban la solicitud de un libro, por ejemplo, y la gente de la biblioteca los leía, ¿no? Y ellos lo escuchaban, tal cual como audiolibro, ¿no? Pero ellos solicitaban el título. Y bueno, han pasado muchas. Ahora ya hay también unos lentes en donde se acercan a la publicación y te van describiendo exactamente lo que hay en la página. Vamos, son muchas las herramientas que hay, afortunadamente. Sin embargo, el Braille, el sistema Braille sigue siendo fundamental para el desarrollo del ser humano, y pues vamos a ver la importancia que tiene, sobre todo como herramienta para acceder al conocimiento de cualquier tema. Adelante. La ceguera es la segunda discapacidad más frecuente en México, según el INEGI. Durante el siglo XX, la población que sufría debilidad visual tuvo acceso a la literatura e historia, principalmente a través de los textos en sistema Braille. Louis Braille, pues inventó lo que se conoce como el signo generador, 6 puntos, que se pueden ir suprimiendo, que en la combinación, suprimiendo algunos, se hacen las letras del alfabeto y de ahí ya se pueden formar palabras y textos completos. Para descifrar estos signos en relieve, se necesita de un proceso de enseñanza y aprendizaje para desarrollar la habilidad sensorial, para identificar los signos y desarrollar su comprensión de lectura. Prácticamente todo el siglo XX fue el único medio de acceso a la información escrita. A pesar de su importancia, la edición de libros en este lenguaje es muy limitada. Puedo decir que el 95% de los materiales de lectura, ¿ok?, que se publican son inaccesibles para las personas ciegas o con baja visión, y del restante solo el 0.5% se hace en braille. En las últimas décadas, esta baja producción también corresponde con el aumento en el uso de la tecnología parlante, que viene en prácticamente todos los teléfonos celulares. Si una persona que se está quedando ciega, que nos ha tocado muchísimas personas que se quedan ciegos por X causa, a lo mejor son ya personas adultas, optan por la tecnología. ¿Por qué? Porque ¿para qué aprendo el braille? Y mal hecho, porque eso te hace ser analfabeta. Puede suceder un fenómeno parecido, pero habría que contextualizarlo mejor, que las lenguas originarias ya disminuye en su manejo cotidiano, en su necesidad de seguirlo reproduciendo entre su medio, pues van a disminuir el número de personas que escriben y leen el braille.
Para eso el braille es para mí en lo particular, muy importante y es fundamental para nuestro aprendizaje y conocimiento. Para mí el audio ya lo veo como un complemento adicional al braille, más no como una sustitución. Ya lo vemos, una alternativa, no una sustitución. Es sorprendente el desarrollo que logran las personas para poder leer literalmente con los dedos, pero las estadísticas son preocupantes, Oscar, porque llega hasta cierto nivel y después vienen problemas en el desarrollo, sobre todo de conocimiento. Sí, fíjate que sí es un problema muy complejo. El INEGI en 2014 decía que eran poco más de 4 millones las personas que sufrían debilidad visual. Y bueno, prácticamente hasta el nivel básico se tiene la edición de libros, ¿no? En braille. Sin embargo, todos los chicos que estudian preparatorias, universidades o posgrados, prácticamente tienen que ser leídos estos textos por sus padres o por sus familiares, ¿no? Necesitan ayuda externa porque no existen títulos en este nivel con este sistema. Entonces, pues vamos a conocer cómo está el panorama de la edición en braille en nuestro país. La producción editorial en braille es 300% más costosa que la edición en tinta y su elaboración es artesanal. Al ser alzado de hoja por hoja para poder empezar a ensamblar el libro. Después de esto se va a la perforación y después al engargolado. Para incentivar su manufactura, en el año 2014, México firmó el Tratado de Marrakech. La ley está poniendo de que todas las personas con discapacidad pueden agarrar cualquier libro sin pedirle permiso al autor y lo voy a hacer en braille, lo voy a hacer en formato audible, ¿no? Porque lo necesito yo. Pero aunque ya se cuenta con este marco normativo más amplio y no hemos visto el aumento en la producción. En el país se producen libros de educación básica en braille por parte de la Canalitec. Sin embargo, son insuficientes. En la cuestión académica, por ejemplo, hay personas ciegas que están ya a nivel de universidad y los libros no se hacen para ellos. Mientras que las editoriales privadas, en su mayoría prefieren editar clásicos universales, aunque muchas veces las historias sufren modificaciones. Caperucita Roja, a lo mejor en su historia original, tiene 100 páginas, en braille se te va a ir al doble. ¿Qué hacen? Empiezan a editar, a cortar. Entonces la historia no es completa. Muy curioso, mira, de las 7.600 bibliotecas aproximadamente que hay en el país, solamente de todo este mundo de bibliotecas a nivel nacional, realmente 130 salas braille. Hay 130 salas braille, pero con muy poco acervo. En braille tenemos 3.000 ejemplares, cerca de 1.200 títulos. En audiolibros tenemos 600 títulos y pues los últimos recursos en tecnología adaptada. Eso te da una dimensión de lo que hay que hacer. Para ampliar esta oferta, existen muchos esfuerzos individuales. Constantin Editores, por ejemplo, trabaja en la edición de relatos que desde su concepción están diseñados en braille. Mientras que en la Biblioteca de México ofrece una amplia gama de actividades y talleres que permiten aprender el sistema, así como disfrutar de la literatura y el conocimiento. Termino quizás con aquella expresión que formuló alguna vez Carlos Fuentes. El acceso a la lectura nos permite ampliar nuestro horizonte del conocimiento, ¿sí? Y a eso nos dedicamos, ampliar el horizonte de conocimiento de todas las personas con discapacidad. Noticias 22, Óscar Cortés. Un método que si lo concebimos como un lenguaje, mi estimado Óscar, también está en peligro de extinción. Sí, así es que es muy importante tener en cuenta eso. Se necesita justamente, porque además, seamos sinceros, la vista es uno de esos sentidos que se pierde con el tiempo y todos estamos expuestos a perderlo. Entonces, la Biblioteca de México hace un esfuerzo enorme por difundir, por impartir talleres y bueno, lo importante es justamente no dejarlo perder y bueno, si hay jóvenes o editoriales o personas que estén interesadas en hacer un esfuerzo, un trabajo dedicado a
a este tipo de edición, me parece que es súper necesario en el país, ¿no? Pues ahí está la provocación ya en la mesa. Muchísimas gracias, Óscar. Es un gran tema. Laura, ahí está la propuesta. Me parece importantísimo lo que se mencionaba en esta última parte sobre las publicaciones académicas, porque, pues sí, a lo mejor como divertimento pueden leer cualquier libro que sea una novela clásica, pero si están estudiando una carrera específica en ciencia o en algún tema que requieran un libro, pues no puede ser que no haya estas publicaciones. Pero bueno, yo creo que hay que seguir explorando estos temas y darlos a conocer, difundirlos. Óscar, Rafa, muchísimas gracias. Nos despedimos con música. ¿Qué les parece? Esto me encanta la idea, además personajazo. Además, un personajazo que, bueno, no nos daría el programa completo para hablar de él. 140 años de su partida. Recordamos esta noche a Richard Wagner, compositor, director, ensayista, dramaturgo, teórico musical. Su obra representó un cisma en la escena artística, no solo en Alemania, sino del mundo entero. Vamos a recordarlo con esta pequeña selección.